Bienvenidos. En este video veremos lo que es el aula invertida y cómo se relaciona con el uso de Teams y de aula virtual. Esta aula invertida, cuando los docentes nos empiezan a comentar de que existe, la verdad es que más de alguno tuvimos una cara de terror. Pero la verdad es que no hay que tenerle susto, porque es más o menos lo que nosotros hacemos, pero en forma invertida. Y está en completa relación con el modelo educativo de la UA, en que nuestros estudiantes tienen que ser mucho más participativos y mucho más activos de su aprendizaje, y donde nosotros utilizamos tanto el aula virtual como el Teams para lograr resultados de aprendizaje en ellos. Es invertida precisamente porque se invierten las acciones. En una clase tradicional, en un programa tradicional, primero tenemos a un docente en un aula que entrega información. Después, esa información es elaborada por el estudiante en su casa, a través de un estudio, a través de profundizar los conocimientos, indagar, buscar, etc. ¿Qué es lo que se invierte? Se invierte porque el docente programa las actividades de tal manera que el estudiante en su casa, en sus horas autónomas, realiza toda esta recepción de información, trabaja la información. La información está en el aula virtual, el estudiante la trabaja en el aula virtual y posteriormente en la clase presencial el estudiante demuestra ese aprendizaje y cierra el proceso del aprendizaje junto con el docente. Y esto está muy de boga porque actualmente el conocimiento lo tenemos en los celulares. Por lo tanto, el docente ya no es importante por el conocimiento que pueda tener en sí, sino por su experiencia y cómo modela el aprendizaje en su discípulo. Y para eso no hay nada mejor que en clases tener a un estudiante que tiene estos conocimientos previos y uno solamente va moldeando esos conocimientos y los va organizando de tal manera que él los pueda aplicar fácilmente. Por lo tanto, en el aula virtual nosotros ocupamos las horas autónomas y las horas presenciales. Las horas autónomas, el estudiante estudia, lee y trabaja con los materiales o los recursos que el docente diseñó o buscó para que estén de manera organizada, priorizada, de manera progresiva y de muy buena calidad para que el estudiante aprenda, estudie eso. Y posteriormente, en la segunda actividad, el estudiante ya demuestra lo que ha aprendido y para eso está el docente en esa hora presencial o sincrónica con el estudiante en estableciendo y profundizando ese conocimiento que ya lo trae. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en esta virtualidad? Igual tenemos que organizarnos previamente, revisar el programa de asignatura, debo planificar lo que voy a hacer, lo tengo que diseñar y seleccionar el material y después desarrollarlo. ¿Qué implica? Tengo que saber los resultados de aprendizaje que voy a trabajar con aula virtual, los criterios de evaluación y las horas autónomas que tienen los estudiantes para trabajarlo. Recuerde que cada asignatura tiene horas autónomas que son cronológicas, que son para la asignatura. No, a los estudiantes no les va a ir bien si nosotros los saturamos. Por lo tanto, de acuerdo a esos tres factores que aparecen en el programa de asignatura, yo voy a planificar. Para planificar mi proceso mental, tiene que partir diciendo cómo en un estudiante me va a demostrar que aprendió lo que tenía que aprender en esta asignatura. Y para que él aprenda, ¿qué requiere saber? Para que él aprenda, ¿qué requiere hacer? Y es ahí donde pasamos, después de esta reflexión, al diseño y la selección de materiales. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a definir qué es lo que tiene que saber y para eso tengo los diferentes recursos.
donde yo como docente le entrego la información al estudiante de diferentes maneras, videos, escritos, capítulos de libro, un link, una página, etc. Y posteriormente realizo una actividad que él puede hacer en forma individual o grupal y después demostrando lo que aprendió en un caso, por ejemplo, desarrollando un caso. Todos estos materiales de buena calidad que sean ajustados tanto en nivel de dificultad como en la extensión, yo lo voy a organizar en el aula virtual para después trabajar la presencialidad en la forma sincrónica en el Teams. Entonces, en el Moodle voy a tener primero una actividad asincrónica. ¿Qué voy a hacer ahí? Les voy a dejar a los estudiantes instrucciones claras de cómo se va a desarrollar esta aula invertida, con los cronogramas de la actividad y los resultados que se esperan en cada una de las actividades. Por ejemplo, primero, leer comprensivamente las instrucciones. Segundo, lea tal cosa, vea tal libro, váyase a esta página. ¿Sí? Y yo los voy a ir ordenando en forma secuencial. Y posteriormente puedo hacer un test o una consulta, que es un cuestionario, para saber qué tanto los estudiantes aprendieron del trabajo autónomo que ellos hicieron. Posteriormente, puedo hacer una actividad con una hora determinada, día y hora determinado, que sea un chat, donde los estudiantes me pueden hacer consultas en relación a su test, cómo le fue, y las dudas que surgieron cuando trabajaron con todas estas actividades. Y en ese mismo momento le entrego los casos para que ellos lo desarrollen, ya sea de manera grupal o individual. Estos casos están en directa relación con la información que yo les entregué previamente. Por lo tanto, en Moodle, primero hago una actividad asincrónica que termina con un test o una consulta y después dejo una actividad sincrónica, que puede ser otro día, donde está para consultas y así reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Después, en otra sesión, que sería la sesión presencial, que nosotros la llamamos sincrónica en Teams, los estudiantes o el grupo de estudiantes o un estudiante de un grupo puede presentar la resolución, por ejemplo, de un caso, mientras los otros que van escuchando pueden evaluar o debatir esa resolución y lo pueden hacer a través del chat, escribiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que realizar preguntas abiertas, hacer buenas preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar y analizar y así ir profundizando ese conocimiento. El hecho de presentar un caso se puede hacer reiteradas veces de acuerdo a los grupos y casos que existan. Si hay un solo caso, se hace una sola vez y se analiza en profundidad ese caso. O se pueden hacer varios casos que vean diferentes contenidos. Al finalizar, el docente debe cerrar esto. Puede ser con una exposición, una cápsula o un esquema que ordene lo aprendido y que le diga al estudiante lo que es relevante que profundice. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque nosotros somos los expertos y nuestros estudiantes son los nobles. Por lo tanto, tenemos que guiarlo en ese camino. No sirve de nada que el estudiante exponga y el docente le diga, sí, está bien. No, el docente tiene que decirle por qué está bien, por qué hay que mejorar y cómo se debe mejorar para que el estudiante lo haga. Esa es la transferencia de un experto a un Nobel. Por lo tanto, el cierre de cualquier actividad es tan importante como la actividad misma. Y después el docente en la actividad sincrónica puede realizar el cierre con consultas, etc. Y ahí terminaríamos nuestra aula virtual trabajado primero en Moodle, en nuestra aula virtual, y después en Microsoft con Teams. ¿Qué actividades vamos a ocupar en Moodle y qué recursos?
Primero vamos a ocupar recursos porque tenemos que entregar la información al estudiante. Y aquí vamos a ocupar primero una carpeta, porque en esa carpeta vamos a ir ordenando con otras carpetas quizás los diferentes archivos que vamos a ocupar. Después podemos agregar en esa misma carpeta o al lado una URL, es decir, enlaces a videos, a libros, a otros documentos. Tenga en consideración que por derecho de autor, a no ser que sea su libro, no puede utilizar un libro de otro autor. La calidad de los materiales tiene que ser muy, muy buena. La extensión tiene que ser ajustada al nivel. Bueno, ahí ya tenemos la información que el estudiante va a trabajar. Y en el mismo aula virtual vamos a colocar las actividades que va a hacer en la sesión asincrónica. Puede ser un cuestionario, ¿sí? En donde el estudiante tiene que demostrar la comprensión de la información que se le entregó. Después vamos a tener un periodo sincrónico, que vamos a determinar un día y un horario, en donde todos los estudiantes pueden participar y hacer sus preguntas a través de un chat y el docente está dispuesto para ir respondiendo en ese tiempo, al mismo tiempo, sincrónicamente. Y posteriormente puedo dejar en el archivo, puedo abrir o dejarlo un caso o varios casos para que se desarrollen o lo expongan en la actividad presencial sincrónica en el Teams. Y aquí en el Teams, primero un estudiante puede presentar con video y audio, con un PPT, la resolución de su caso con los fundamentos y referencias bibliográficas. Además de compartir esta presentación con sus compañeros y profesor, que va a ir evaluando y para después retroalimentar, se pueden hacer consultas por el chat de todos los participantes. Hasta el mismo docente puede hacer consultas. Y posteriormente el docente puede hacer una presentación, no más que puede hacer, debe hacer un cierre final que puede incluir una presentación. Esto es un aula virtual. Es entretenida para los estudiantes y cuando uno ya maneja el sistema es muy entretenida para el docente. Además, le vamos a entregar algunos tips. Este tipo de actividad, que es activo participativo, se recomienda para la integración o aplicación del conocimiento. Por eso es importante el trabajo que haga el docente para preparar la clase. Y es importante seleccionar conceptos claves, información clave importante, que sea sintética, que sea breve, que sea específica, porque si no los estudiantes no van a leer un paper de 70 páginas, pero sí puede ser un paper de 5. O pueden ser varios papers de 2, por ejemplo, dos papers de 2. Pero tenemos que seleccionarlo. Y si no existe ese material, uno lo debe crear. Tanto la grabación como la lectura deben ser precisos y concisos. Hay que determinar correctamente el tiempo que va a tener el estudiante para leer, para ver, para analizar y para responder el cuestionario. Recuerde que existen horas autónomas y están determinadas en su programa. Hay que asegurarse siempre de la comprensión del contenido y por eso es bueno hacer una consulta o un test, que puede ser formativo, no necesariamente tiene que ser sumativo. Y al finalizar esta metodología, debe existir por parte del estudiante un producto, que puede ser un informe, una tarea, un video o, como vimos en el ejemplo, el desarrollo de un caso en una PPT que tiene que exponer por Teams. Este tipo de metodología está apoyada y basada desde la neurociencia, desde la neuroeducación. Y ustedes pueden ver ahí en un esquema todas las experiencias y los pasos que tiene esta aula virtual. Crea significado, explora los conceptos, hay una implicancia experimental y hay una demostración y aplicación de ese conocimiento, tanto por parte del aprendiz como actividades realizadas por el educador. Bueno, con esto lo visitamos y los invitamos a que usted es capaz de realizar una aula virtual.
Nos vemos.